Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Llegamos ya al final del tiempo de Navidad celebrando el bautismo de Jesús y en esta ocasión, siendo el ciclo litúrgico A, vemos este recuento según lo refiere Mateo en su Evangelio. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer un detallado análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Hay mucho que aprender. Vamos como siempre a hacer la lectura del Evangelio según lo leemos en la Santa Misa, después vamos a hacer su análisis bíblico y terminaremos como siempre con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Evangelio. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesita que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Así es como refiere Mateo en su Evangelio el bautismo de Jesús. Estando en el ciclo litúrgico A, hacemos principal énfasis en la lectura de todo el Evangelio según San Mateo, y es así que llegamos a la conclusión del tiempo litúrgico de Navidad. Una buena ocasión para reflexionar también acerca de nuestro bautismo. Vamos a hacer el análisis bíblico de este texto para ver qué podemos ir aprendiendo. Lógicamente que la perícopa que leemos en esta ocasión es la perícopa del bautismo de Jesús en el Jordán, que se encuentra enclavada en la segunda gran sección del Evangelio según San Mateo, que habla acerca de la promulgación del reino de los cielos. Ese sería el contexto amplio de esta perícopa. Recuerda que la regla de oro de la interpretación bíblica, la regla de oro del exégesis, consiste en ubicar un texto en su contexto, delimitándolo todavía de manera más específica, su contexto inmediato, es decir, la perícopa anterior y la perícopa posterior. Bueno, la perícopa anterior habla acerca de la predicación de Juan el Bautista y la siguiente perícopa habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. En esa perícopa anterior vemos a Juan anunciando que alguien va a venir y ya practicando su bautismo. Después, en esta perícopa que leemos en esta ocasión, vemos a Jesús siendo bautizado y posteriormente lo veremos cómo va al desierto, donde se preparará 40 días y 40 noches y ahí es que será tentado por el demonio. Los actores que intervienen en esta perícopa son claramente Jesús y Juan el Bautista, pero también vemos al Espíritu de Dios que desciende en forma de paloma, vemos una luz que viene de la nube que se abre en el cielo y que representa precisamente a Dios Padre. Vemos aquí a la Trinidad manifestándose después de que Jesús ha sido bautizado. Vamos a ver versículo a versículo qué podemos ir encontrando. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán. Jesús habitaba en Galilea, él vivía en Nazaret, ahí es donde había crecido primero con José y María y después donde había crecido con María después de la muerte de José. Ya Jesús está en la edad adulta, ya Jesús está listo para iniciar su misión. No lo hizo antes, lo hizo en el momento más oportuno según la voluntad de Dios, y es entonces que viene desde Galilea hasta el río Jordán. El río Jordán es importante. En primer lugar, es el único río que existe en esa región de Palestina, así que para ser bautizado tenía que ir a ese río, o si lo quieres ver al revés, la razón por la que Juan Bautista bautizaba en el río Jordán es porque es el único río que hay en esa región. Pero es un río importante para el pueblo de Dios. Fue cuando el pueblo de Israel tomó finalmente posesión de la tierra prometida de Canaán, que para poder entrar a Canaán tuvieron que atravesar ese río Jordán. Era también un río venerado por los profetas, tenido en gran estima, de alguna forma como un río sagrado. Es ahí donde Juan practica su bautismo y es ahí donde viene Jesús para ser bautizado. Dice el Evangelio que Juan intentaba disuadir a Jesús, diciéndole: soy yo el que necesita que tú me bautices y tú acudes a mí. Antes de que Jesús llegara, Juan Bautista ya estaba practicando el bautismo, pero era un bautismo diferente al nuestro, porque no era un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no era un bautismo que hacía a las personas bautizadas hijas de Dios, no.
Más bien se trataba de un bautismo que los preparaba para la llegada del Mesías. Era un bautismo preparatorio. Y la importancia de este rito del bautismo desde un punto de vista experiencial es que la palabra griega baptisein, que significa bautizo en español, esa palabra baptisein en griego significa sepultura, significa morir. Cuando una persona es sumergida bajo las aguas, lo que ella siente es como si estuviera siendo sepultada, precisamente porque queda por debajo de la superficie, en este caso por debajo de la superficie del agua. Y la experiencia estando debajo del agua es que falta aire. Y esa sensación de falta de aire es una sensación como de morir, precisamente. Pero más importante que la sensación de morir y la sensación de falta de aire, era la sensación al emerger nuevamente a la superficie, porque después de estar unos instantes bajo el agua sin poder respirar, al emerger de nuevo a la superficie, la reacción humana lógica es llenarse de aire. Y precisamente al inhalar con fuerza, se siente el aire que con fuerza entra nuevamente revitalizando el organismo, revitalizando los pulmones mismos, y de esa manera ese respirar el aire nuevo, desde un punto de vista de experiencia, provoca esa sensación de resurgir, de renacer, precisamente de emerger a una vida nueva. Es de lo que se trata, de sumergir o de sepultar, de morir a la vida pasada para resurgir a una vida nueva. De alguna forma, este bautismo de Jesús es una anticipación de su propia muerte, muerte que lo llevará a ser sepultado para finalmente vencer esa muerte resucitando de forma gloriosa al tercer día. Juan había estado bautizando a las personas para prepararlas precisamente para la llegada del reino. Por eso es que Juan le dice a Jesús, eres más bien tú el que me tiene que bautizar a mí. ¿Cómo es que tú acudes a mí? Y es que con esta expresión vemos claramente cómo ya Juan está reconociendo que Jesús es el Mesías. Incluso en otro de los recuentos del Evangelio, vamos a ver que Juan el Bautista declara con todas sus letras, Él es el Cordero de Dios. Él lo reconoce como el Cordero de Dios. Hay que recordar que Juan Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén y todos los sacerdotes provenían de la tribu de Leví, de manera que Juan Bautista mismo pertenecía a esta tribu sacerdotal de Leví y al ser hijo de un sacerdote heredaba ese derecho arónico de presentar al Mesías en su momento. Entonces, el hecho de que Juan Bautista sea el que bautiza a Jesús, al hacerlo está ejerciendo ese derecho arónico como miembro de la tribu de Leví, como miembro de la tribu sacerdotal, de ser él quien presenta precisamente al Mesías. Entonces Jesús se va a someter a esta experiencia del bautismo, y es que le dice aquí, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Cuando hablamos de justicia en la Biblia no se refiere a esa justicia que entendemos nosotros en el mundo grecorromano, de dar a cada quien lo que le corresponde, de dar a cada quien lo que merece. Se refiere más bien a esa justicia de cumplir con la voluntad de Dios. Y fíjate algo muy interesante. Si pones atención a la primera lectura, recuerda que en todas las misas el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio. Y en la primera lectura encontramos un texto tomado del capítulo 42 del libro del profeta Isaías que habla precisamente de ese Mesías. Y dice así, si pones atención a la primera lectura vas a ver que dice, que manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas, yo el Señor te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan las tinieblas. Esta es una forma de referirse precisamente a la redención, a la salvación. Y aquí vemos a esa justicia a la que se refiere Jesús. Conviene que así cumplamos toda justicia. Esa justicia de la que hablaba Dios a través del profeta Isaías, manifestará la justicia con verdad. No vacilará hasta implantar la justicia en el país, es decir, la voluntad de Dios. Yo el Señor te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, etcétera, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, en fin, precisamente para que lleves a cabo esa salvación. Entonces, Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma. Cuando dice que salió del agua, no se refiere a que fue el momento en el que emergió a la superficie después de haber sido sumergido por Juan, que le tomó de la cabeza y lo sumergió y después lo dejó salir. No, se refiere a que Jesús salió del río. Entonces, esta manifestación de Dios, la paloma que desciende, que es el Espíritu Santo, la voz que se escucha del cielo, que es el Padre, esta manifestación divina no sucede en el momento del bautismo. Hay representaciones pictóricas, hay cuadros que presentan precisamente hacia Jesús y que al momento de ser bautizado, en ese momento hay una paloma por encima de él. En realidad, según lo que cuenta Mateo, esa manifestación de Dios sucedió una vez que Jesús salió de las aguas del río Jordán. Hasta después, dice aquí, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma. Ese Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y se posaba sobre él. Se le posó en el hombro seguramente. Y vino una luz de los cielos. Esa luz de los cielos es definitivamente el Padre, que decía, este es mi Hijo amado. Por eso sabemos que es el Padre, porque está hablando de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esto es el cumplimiento nuevamente de lo que profetizó Isaías en esa primera lectura, en el capítulo 42, al principio, que dice, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. Pero aquí está, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. ¿Y qué es lo que dice esa voz que viene del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El cumplimiento total de aquella profecía de Isaías se ve precisamente en esta teofanía. Es una teofanía porque se manifiesta Dios por completo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en el instante después del bautismo de Jesús. Eso es una teofanía, la manifestación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo que acaba de ser bautizado, que es en quien se complace el Padre, que habla a través de esa luz que viene del cielo, y el Espíritu Santo está presente en forma de una paloma. Pues bien, esta es la explicación del evangelio que leemos en esta ocasión, el bautismo de Jesús, según lo refiere Mateo en su evangelio. Y esto también nos da a nosotros ocasión de recordar nuestro propio bautismo, que tiene la característica de que nos hace hijos de Dios, nos hace posesión de Dios. Somos de Él porque somos sus hijos a través de las aguas del bautismo, pero también aguas del bautismo que sepultaron nuestra vida anterior de pecado para que resurgiéramos a una vida nueva en la justicia de Dios. Y debemos tener presente siempre que ese bautismo de Dios que recibimos tiene el propósito de hacernos hijos suyos precisamente para que vivamos en la justicia. Y hay que recordar una y otra vez que tenemos que morir a aquello que no debemos ser para vivir según la voluntad de Dios, según la justicia de Dios. Hay que aprender a sepultar lo que no nos gusta de nosotros. Hay que aprender a sepultar nuestros miedos, por supuesto, pero también hay que aprender a sepultar nuestras fallas, nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, todo aquello que nos hace ser diferentes de Dios. Hay que dejarlo atrás para constantemente resurgir, llenarnos de aire puro y resurgir a esa vida que realmente es semejante a ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Yo te invito a que todo esto que hemos aprendido, que hemos reflexionado, lo guardemos en nuestro corazón. Y ahora nosotros nos dirijamos a Dios a través de esta oración. Te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Yo soy de los tuyos, Señor, desde el día de mi bautismo, en el que Dios me hizo hijo suyo. Cuando hago algo por los demás y no solo miro por mí mismo. Cuando escucho tu palabra y siento que Dios me habla con palabras de amor. Cuando, sabiendo que soy débil, miro al cielo para que Dios me ayude. Yo soy de los tuyos, Señor, si no dejo que nada ni nadie me aleje de ti. Si hago el bien a los que me rodean, aunque a algunos les parezca poco o nada. Si como tú, Señor, me dejo llevar de la mano del Padre. Si allá donde hablo y camino, soy semilla de verdad.
de justicia y de perdón. Soy de los tuyos, Señor. Dame tu espíritu para que así no se apague en mí lo que Dios en el día de mi bautismo me regaló con tanta fuerza y amor, su presencia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, yo te agradezco infinitamente el tiempo que te has dado para acompañarme en este ejercicio en el que hemos aprendido más acerca de la palabra de Dios. Y te invito a que veas el programa el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa domingo a domingo. Recuerda que también tenemos una cita todos los días por radio en mi programa Semillas para la Vida, mismo que puedes escuchar también por internet en el sitio semillasparalavida.org. Te deseo que Dios te colme de bendiciones y que tú mismo encuentres múltiples ocasiones de ser tú mismo para los demás una bendición de Dios. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe.